Buenos días, buenas tardes, feliz año nuevo, hermanos. Bienvenidos a Crossroads, los que vinieron al santuario y los que nos ven por internet, todos sean bienvenidos. Me llamo Teo y soy uno de los pastores aquí en Crossroads del Ministerio Hispano. Si son nuevos y nos visitan por primera vez, les animo a que llenen las tarjetas de conexión que están ahí enfrente donde están sentados ustedes. Nos alegra que nos visiten el día de hoy, ya sea aquí o en línea. Estoy agradecido de empezar el año predicando esta mañana. Ya prediqué en el servicio de inglés hace un par de horas y ahora tengo la oportunidad de predicar en español. Entonces, gracias a Dios por ello. El año nuevo es una época muy especial para muchas personas. Al comenzar el año tenemos la sensación de que este año va a ser el año en que nosotros vamos a lograr esos propósitos, esos planes que nos hemos propuesto por años y no los hemos logrado hacer. Entonces las personas hacen esto y tienen propósitos, metas que quieren alcanzar cada año que empieza uno nuevo. Así como tú planeas cómo quieres vivir este año y lo que quieres lograr, Jesús, nuestro Dios, también tiene planes para tu vida. Y hay cosas que Él quiere lograr en ti y a través de ti. Así que para poder hacer esto, debemos de buscar a Dios. Ninguno de nosotros salimos en nuestro sano juicio, en nuestro coche, o salimos a la calle sin tener un rumbo o una dirección de lo que vamos a hacer. Aunque a veces hay ciertas ocasiones, aunque tal vez a mí me gusta salir y pues nada más distraerme, no tengo ningún rumbo. Pero generalmente las personas tienen un destino, una meta. Y Dios tiene una meta para nosotros, para cada día de nuestra vida. Él quiere que empezamos el día orando. Así como pedimos que Él nos proteja, que nos cuide, que nos guíe, que nos sane, que lo hagamos para que podamos bendecir su nombre, para que podamos proclamar las verdades a las personas a las cuales Él pone en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Así que Dios tiene planes para su vida. Esta mañana comenzamos nuestra serie sobre el libro de los Hechos. Es uno de mis libros favoritos en toda la Biblia. Hechos nos proporciona el puente entre los evangelios y las otras cartas, los otros escritos del Nuevo Testamento. Sin el libro de los Hechos habría lugar blanco entre lo que pasa después de la resurrección y cuando ya están las iglesias plantadas. Hechos cubre un tiempo de más o menos 30 años donde la iglesia se fue reproduciendo, se fue plantando a través de diferentes lugares. Así que, por favor, abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 1 al 11. Les pido que por favor se pongan de pie en honor de la lectura de la palabra de Dios. Y si ustedes no tienen Biblia, hay unas ahí enfrente de ustedes. Acá tenemos la página en donde está la lectura en la pantalla, o también la pueden seguir en la pantalla. Y si ustedes no tienen Biblia, queremos obsequiarle esa Biblia, se la puede llevar para que usted pueda empezar el año leyendo la palabra de Dios y no tenga excusa. No, pues no tengo Biblia. Ahí hay unas para ustedes, hermanos. El Señor ha provisto. Así que Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11 dice así: En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no se salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan bautizaba con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo,
se les presentaron 2 hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Gracias a Dios por su palabra. Pueden tomar su lugar, hermanos. Oremos para que Dios nos siga dirigiendo. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos empezar un año nuevo aquí en este santuario, proclamando de que tú eres Dios, de que tú estás vivo, Señor, y que tú tienes un plan maravilloso para nuestras vidas. Un plan, aunque es maravilloso, no implica que no haya tribulación o dudas, o que tal vez no sea maravilloso conforme a lo que nosotros pensamos. Así que, Señor, queremos venir delante de ti humildemente, reconociendo que tú eres soberano y que tus planes son mejores que los que nosotros nos hemos propuesto para este año. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida en misión para el avance de tu reino, que tú seas el centro y el todo de nuestras vidas, Señor, que las enfermedades, los retos, los problemas de este año no nos distraigan de la meta, que es glorificar tu nombre y compartir de tu evangelio a todas las personas que pongas en nuestro camino. Señor, pedimos que tú escuches nuestra oración, escuches nuestras oraciones a través del año, y que estén conforme a tu voluntad, Señor. Y si no están, ayúdanos a moldearlas conforme a lo que tú deseas ver en tu iglesia, Señor. Nos ponemos delante de ti pidiendo que tú hables a nuestros corazones, que hables nuestro entendimiento para recibir tu palabra, Señor, y que no solamente la recibamos, sino que la pongamos en práctica, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les digo, es una bendición compartir la palabra de Dios con ustedes. Quiero darles un breve contexto del libro de los Hechos. El autor de Hechos es Lucas, que creemos que era un creyente gentil y también era un médico. Fue compañero de Pablo en el ministerio. Esto lo podemos ver en Hechos 16, versículo 10. Si ustedes van ahí, quiero darle lectura, porque es importante. En Hechos capítulo 16, versículo 10, dice así: cuando tuvo la visión, enseguida procuramos. Lucas se incluye allí con Pablo. Dice: procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Entonces Lucas, en el capítulo 16, tal vez él estaba haciendo este relato, escrito para Teófilo, pero en el capítulo 16 él ya es parte de la misión de Dios, y él dice que persuadidos van a predicar la palabra. Entonces Lucas era un compañero de ministerio de Pablo. Este es el segundo escrito que él está haciendo para Teófilo, aunque algunas personas piensan que era un solo escrito. En ese tiempo usaban rollos, no tenían libros como nosotros tenemos. No tenían la tecnología para hacer esto. Entonces lo que hacían es que tenían un rollo, y ese rollo era aproximadamente 10 metros de largo. Y pues imagínense traer un rollo 10 metros de largo y poner 2 juntos. Entonces este es el segundo volumen de lo que Lucas está haciendo, escribiendo para Teófilo. Y pues gracias a Dios que Lucas escribió esto, aunque Lucas no escribe directamente para nosotros. Lo que él escribió a Teófilo es una bendición para nosotros, porque es inspirado por Dios. La persona que estaba recibiendo estas noticias por primera vez es una persona llamada Teófilo. Probablemente era una persona romana o gentil que tenía cierta autoridad en el gobierno romano. Algunos eruditos creen que Lucas escribió este relato a Teófilo para presentar una defensa de que Pablo era una persona decente, porque Pablo estaba a punto de ir a juicio ante el emperador, y Lucas está presentando una defensa a Teófilo. El nombre Teófilo significa amado de Dios, amigo de Dios. Entonces probablemente era una persona que había puesto su fe en Dios, y Lucas le está escribiendo a él. Es inspirado por Dios, como mencioné anteriormente, y en el libro de los Hechos encontramos la misión de Dios. Aunque
solamente son 28 capítulos, realmente cubre un periodo de 30 años. Después de la resurrección de Cristo hasta donde ya están plantando las iglesias, cubre un periodo de 30 años, pero si somos honestos, el libro de los Hechos sigue estando escrito en la actualidad. En la actualidad tenemos el capítulo 29, que es la iglesia de Dios, en el presente, de que lo que Jesús empezó no terminó en la cruz, no terminó con los primeros apóstoles, sino que la iglesia sigue siendo equipada, empoderada por el Espíritu Santo para llevar el Evangelio. La idea principal de hoy, y lo que quiero que recuerden, es que la misión de Dios continúa a través de su iglesia, que ha sido equipada con el Espíritu Santo. Tú y yo, si ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, hemos sido equipados, hemos sido empoderados por el Espíritu Santo. El ministerio de Jesús, como dije, no terminó en la cruz. Su ministerio no terminó con la muerte de sus discípulos. Ha continuado a lo largo de la historia hasta que alguien vino a la puerta de su casa, de su hogar, y les tocó y les habló del Evangelio de Jesucristo. Y ustedes respondieron positivamente, porque los veo aquí, o por lo menos tienen cierta curiosidad. Entonces, gracias a Dios, porque la misión de su ministerio continúa en nuestras vidas el día de hoy. Nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, y así como la misión de Dios continuará hasta que Él regrese una segunda vez. Lo primero que me gustaría que viéramos esta mañana es la misión de Jesús. Jesús tuvo una misión al venir a este mundo. Hace apenas unos días celebrábamos la llegada de la esperanza, la paz, el amor, la alegría, y en Navidad celebramos la llegada de la salvación. Esta fue nuestra última serie. Celebramos el primer advenimiento de Jesús, su primera venida, y en su primer relato, Lucas nos recuerda cómo vivió Jesús y lo que Él enseñó también, lo que empezó a enseñar y a hacer. Lucas dice, he tratado todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar desde su milagroso nacimiento, un relato fiel porque es inspirado por el Espíritu Santo. Sabemos que la Trinidad acordó en algún tiempo, algún momento en la eternidad pasada, como dicen algunas personas, que Jesús iba a venir al mundo como un niño que iba a vivir una vida perfecta y que moriría en nuestro lugar, en lugar de pecadores, en lugar de personas que le rechazaron, que blasfemaron su nombre. Así que durante miles de años el pueblo de Dios esperaba la aparición, la llegada del Mesías, y cuando llegó el Mesías, Él no llegó como ellos esperaban, como un rey conquistador que iba a someter a todas las naciones. No vino como rey conquistador, y gracias a Dios por ello, porque tú y yo no estuviéramos delante de Dios si hubiera llegado así. Pero Él vino como un cordero sacrificial. Él vino a inaugurar, o a por lo menos darles clara vista a las personas, la gracia. Entonces, gracias a Dios por ello. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, lo vimos justo el año pasado, nos recuerda que si bien Jesús fue a la cruz y que fue algo horrible, Él lo hizo por el gozo puesto delante de Él. Fue voluntariamente a la cruz por el gozo que le esperaba, por el gozo de ver de que tú y yo viniéramos al conocimiento salvador de Jesucristo. Pero vemos que Él se sometió al Padre. La cruz no fue el final de Jesús. En Juan capítulo 10, versículo 18, Jesús está hablando a sus discípulos y Él les está hablando de su vida, y dice así, Juan 10, versículo 18, dice, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandato recibí de mi Padre. Jesús no vino a vivir una vida como Él quería. Él vino a mostrarnos una manera de vivir la vida, sometiendo su voluntad al Padre. Siendo en forma de Dios, se humilló a sí mismo y sometió su voluntad. El Dios soberano, el Verbo encarnado, el que creó todo, se sometió a la voluntad del Padre. Es un gran ejemplo para nosotros también a seguir. Así que Él entregó su vida por ti y por mí. Y más tarde en Juan 17, versículo 4 dice, yo te glorifiqué, Padre, en la tierra, habiendo terminado la obra que tú me diste
que hiciera. Entonces la misión de Jesús fue hacer la voluntad del Padre, y eso aún implicando ir hasta la cruz. La misión de Jesús en la tierra fue darle gloria, vivir una vida perfecta, ofrecerse como sacrificio en nuestro lugar. Jesús se sometió a la voluntad del Padre y ministró. Su ministerio fue por el Espíritu Santo. No fue por su propio poder, sino cuando es bautizado, desciende el Espíritu Santo y empieza a ministrar a través del poder del Espíritu Santo. Una gran lección para nosotros. Cuando vamos a servir, cuando vamos a ministrar, ya sea en la alabanza, en los cantos, ya sea de ujier, ya sea predicando, sea lo que sea que hagamos, siempre depender de la guía del Espíritu Santo. Y este gran ejemplo nos lo da Cristo, siendo Dios mismo. Imagínense, nosotros quienes somos. Entonces, un gran ejemplo que Jesús nos pone delante de nosotros. Y aún después de la resurrección, Jesús sigue, como vemos en el texto de Lucas 1, Hechos 1, Él sigue confiando en el Espíritu Santo para ministrar a sus discípulos. Uno pensaría que una vez que ya ha resucitado, que todos saben que es el Mesías, que todos saben que es Dios, ahora sí va a usar su poder. Y no, lo que hace es que Él ministra aún a través del Espíritu Santo. Así que nunca confiemos en nuestro propio entendimiento, en nuestros dones o talentos, sino en el Espíritu Santo para que nos guíe y podamos servir a Dios de una forma que le agrade. Jesús pasó 40 días con sus discípulos después de haber resucitado, enseñándoles y dándoles pruebas irrefutables de que era realmente Él y de que estaba vivo. En cierta ocasión hasta comió con ellos. Él necesitaba darles a saber a sus discípulos de que Él realmente había resucitado y de que realmente estaba vivo. Jesús se propuso asegurarse de que sus amigos más cercanos supieran sin lugar a ninguna duda de que Él realmente había resucitado, porque lo iban a necesitar. Porque si leemos el libro de los Hechos, hay muerte, personas entregan su vida. Entonces Él quería que sus seguidores estuvieran completamente seguros de que la vida que les prometía iba más allá de la muerte. La esperanza que les prometía era más allá, y Él les estaba enseñando el camino de la resurrección y comprobándoles con su propia vida. Pero sus discípulos no fueron los únicos que presenciaron la resurrección del Cristo. Pablo escribe en 1 Corintios 15, donde habla de la resurrección, en los versículos 5 al 7, dice que Jesús se apareció a Cefas y después a los 12. Los 12 probablemente no con Judas Iscariote, sino probablemente a Matías, que vemos en los siguientes versículos de Hechos, capítulo 1, cómo lo escogieron los apóstoles, buscando la voluntad de Dios. Dice, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven. Entonces las personas, después de que Cristo resucitó, intentaron matarlo, intentaron callarlo. Al ver que no funcionó y ven que resucitó, intentan decir, no, pues realmente no lo hizo. Pero había demasiadas personas que fueron testigos de que resucitó, de que empezaron a decir que, bueno, realmente no murió en la cruz. O sea, lo dejaron vivo, se les escapó. Pero no hay ninguna prueba en toda la historia del Imperio Romano de que una persona, tan solo una persona, hubiese sobrevivido una crucifixión. Entonces Jesús realmente murió y se le apareció a suficientes personas para que nadie pudiera decir que no fue cierto. Esas personas, algunos de ellos estaban vivas cuando Pablo escribe esto, 1 Corintios, y otros ya habían muerto. Entonces dice Pablo, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. En cuanto a los apóstoles, había apóstoles con mayúscula, los 12, y apóstoles con minúscula, los que eran enviados. Apóstol quiere decir enviado. Entonces había más que 12, pero los 12 fueron los que Jesús había escogido. Y los escogió una noche, pasó una noche entera orando antes de escoger a esos 12. Así que hubo mucha gente que dio testimonio de que Cristo realmente había resucitado de entre los muertos. Y Jesús se encargó hizo de esto su misión, de que ellos tuvieran esta seguridad. Nosotros también somos, en cierto modo, testigos de que Jesús resucitó. Aunque no estuvimos presentes cuando sucedió esto, creemos con todo nuestro corazón que resucitó. Amén.
De lo contrario, no estarían aquí, ¿no? Estaríamos adorando tal vez a otro Dios en la playa, en otro lugar, viendo un show, no sé. Pero nos reunimos cada domingo por la mañana para adorar a Dios porque Dios está vivo. No adoramos a un Dios muerto. Nuestro Dios está vivo. Todos los demás que se han dicho que son Dios o hijos de Dios están en una tumba y pueden encontrar sus huesos. Pero Jesucristo es el único que está vivo y vivirá para siempre. Y es nuestro sumo sacerdote e intercede cuando nosotros en nuestra humanidad fallamos. Entonces, gloria a Dios por eso, de que alabamos a un Dios vivo. Así que, antes de que terminara Jesús su ministerio aquí en la tierra, su misión en la tierra, les recuerda a los apóstoles la promesa del Padre. Los discípulos tenían cierto conocimiento de las profecías del Antiguo Testamento, de que el Padre iba a mandar al Espíritu en los días posteriores, de cuando ellos escribieron. El profeta Joel, en Joel capítulo 2, escribe de la venida del Espíritu Santo, lo que iba a pasar. Isaías en el capítulo 44 hace lo mismo. Ezequiel en el capítulo 36 habla de la venida del Espíritu. Y Zacarías, para nombrar uno, Zacarías capítulo 12, también habla de la venida de la promesa del Padre, del Espíritu Santo. Entonces los discípulos tenían cierto conocimiento de lo que Jesús está hablando. Sabemos que, al menos en parte, esta profecía de la venida del Espíritu Santo se cumplió en el día de Pentecostés, tan solo 10 días después de que Jesús les había dicho que esto sucedería. Entonces pasó 40 días con ellos. 10 días después, el Espíritu Santo viene y Jesús le dice a sus discípulos: no hagan nada, esperen al Espíritu Santo. Así que mientras Jesús se prepara para dejar a sus discípulos, Él no los va a dejar solos. Él prometió no dejarnos solos a nosotros. Les recuerda que la venida del Espíritu Santo es inminente y con la llegada del Consolador tenemos la misión del Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo estaba por venir, la realidad es que ya estaba ahí, estaba con Jesús. Jesús ministró a través del poder del Espíritu Santo. No lo hizo con su propio poder. Lean su Biblia, no es algo que yo me inventé o me lo saqué de la manga. Había estado con Jesús desde su bautismo en el río Jordán. Pero antes de Pentecostés, el Espíritu Santo solo permanecía en la persona que Dios llamaba a dar cierta profecía o a hacer cierto milagro. Solamente permanecía con esta persona por un tiempo. Nunca se estableció permanentemente en la vida de los creyentes en el Antiguo Testamento. Esta promesa del Padre se cumpliría de una manera diferente, de una forma diferente en Pentecostés. Jesús dijo que Juan bautizaba en el río Jordán con agua. El agua es un elemento creado. El agua fue creada en el segundo día de la creación. Este bautismo del Espíritu Santo sería diferente. No se realizaría con algo creado, sino con algo eterno, o mejor dicho, con alguien eterno, con Dios mismo. Nosotros creemos en la Trinidad. Creemos que el Padre es Dios, amén. Que el Hijo es Dios, amén. Y que el Espíritu Santo es Dios, amén. ¿Tres dioses? No. Los tres son uno. Una sola esencia, 3 personas. Tal vez en nuestro cerebro no es un misterio, no tiene sentido. Por más que lo quieran explicar, no lo podemos entender, pero lo podemos creer. Así que la deidad, 3 en 1. Así que al oír los apóstoles esto, de que el Espíritu Santo está por venir, al tener cierto conocimiento de Joel, de Ezequiel, de Isaías, ellos empiezan a poner esto en su perspectiva, el cumplimiento de estas profecías. Y entonces comienzan a preguntarse de que si Dios restauraría la gloria postrera de Israel y rompería el yugo del imperio romano y de todas las demás naciones. Entonces, al ver el cumplimiento de las promesas, ellos empiezan a pensar, tal vez Dios va a restaurar nuestra nación ahora. Y esto es lo que le preguntan a Jesús. En Hechos 1:6 dice: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó:
no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Un par de cosas que podemos notar de este pasaje es que Jesús no los reprende, no los dice, siguen pensando solamente en su nación, siguen pensando en ustedes mismos, en lo único que quieren es ver a su país engrandecerse. Él no los reprende, les dice que no les corresponde a ellos conocer los tiempos y las épocas, ya que Jesús voluntariamente entregó este conocimiento solo al Padre. Ellos también deberían de hacer lo mismo. Quizás su idea, la idea de los discípulos de restauración, era diferente a la que Jesús tenía en mente, o tal vez se iban a desanimar de que iban a pasar miles de años y hasta la actualidad no se ha restaurado en la forma en que ellos están pensando, y tal vez se iban a desanimar. Si nosotros supiéramos cómo resultarían las cosas en el futuro, ¿seguiríamos dando ese paso de fe que Dios nos llama a hacer a veces? ¿A lo inseguro? ¿A lo que no tiene sentido? ¿Realmente tuviéramos fe si supiéramos cómo iba a resultar algo? Bueno, la respuesta es no. Tendríamos conocimiento de cómo iban a resultar las cosas, pero no tendríamos fe. Dios quiere que tengamos fe en Él. Ahora, nuestra fe no es ciega. Sabemos que hubo un hombre que vino y vivió una vida perfecta, un tal Jesucristo, que proclamó, que dijo serse a sí mismo Dios, vivió una vida perfecta. Sabemos por la historia de que este hecho es un hecho real, de que realmente sucedió. Entonces podemos confiar, podemos mirar al pasado, a ver cómo Dios ha obrado en nuestra vida, en la iglesia, a través de todos los tiempos. Podemos mirar hacia el pasado y decir, yo puedo tomar un paso de fe porque Dios es real, porque está vivo, porque en el pasado ha proveído, ha provisto para mis necesidades. Ha estado ahí. Cuando yo tomé una decisión en el pasado, Dios fue fiel. Dios me cuidó. Dios va a proveer. Y aunque no provea como nosotros queremos, Él sigue estando fiel a su promesa. Así que Jesús reenfoca la atención de sus discípulos en la promesa del Padre, la llegada del Espíritu Santo. Mientras que ellos creían en la restauración local, nacional de Israel, Jesús quiere redimir al mundo entero. Y prueba de ello es que nosotros estamos aquí. No sé cuántos diferentes países estemos aquí, pero si Jesús les hubiera dicho, sí, adelante solamente ustedes, nosotros no hubiésemos tenido entrada al reino de Dios. Así que gloria a Dios, porque su plan es universal, de que todas las personas que escuchen el Evangelio tengan la oportunidad. Ahora sabemos que no todos responden positivamente, que algunos rechazan el Evangelio. Así que la misión del Espíritu Santo es equipar a los creyentes para la obra del ministerio. Recuerden que lo que Jesús comenzó a hacer no lo ha terminado. Podría haberlo terminado todo, pero no quería que nosotros nos perdiéramos la oportunidad de ser parte de la obra redentora que Él está realizando en el mundo. El Espíritu Santo no solo nos equipa para la obra del ministerio, nos empodera, sino que también bautiza a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Romanos 6. El Espíritu Santo mora permanentemente y sella a los creyentes hasta el día de la redención. Efesios 1 y 4. El Espíritu Santo asiste e intercede por los creyentes en la oración. Esto lo vemos en Romanos 8. Cuando nosotros no sabemos qué orar o cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre. El Espíritu Santo está en el proceso de santificación de los creyentes en nosotros. Esto lo vemos en 1 de Pedro 1, versículo 2. Podemos tener la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5, 8. El Espíritu Santo produce fruto en el creyente para hacerlo más como Cristo. Gálatas 5, 22. Y bendice al creyente con dones espirituales. 1 Corintios 12, versículo 4. Todo esto hace el Espíritu Santo por nosotros. Así que tú y yo no tenemos ninguna excusa para decirle a Dios, no, mejor envía a otra persona, yo no puedo. Bueno, es cierto, tú no puedes.
es el Espíritu Santo en ti. Fallamos cuando lo hacemos en la carne. Una de mis cosas favoritas que hace el Espíritu Santo es algo que tú y yo no podemos hacer, ni podríamos hacer por más que intentáramos. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado y da testimonio de Jesús. Juan capítulo 16 versículos 8 al 11 dice: y cuando Él venga, Jesús está hablando del Espíritu Santo, del Consolador, dice: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. El Espíritu Santo está dando testimonio de Jesucristo. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Tú y yo no debemos de tener miedo al enemigo. Ahora no debemos andar buscando pleitos también con él. Pero el enemigo ya ha sido vencido. Ya tenemos la victoria en Cristo. No debemos de vivir una vida llena de miedo, sino una vida de victoria en Cristo. De que pase lo que pase, estamos seguros con el autor de la creación. Así que gloria a Dios por ello. La misión del Espíritu Santo continúa hasta nuestros días. No terminó ahí con el libro de los Hechos. La muerte no pudo detener la misión de Cristo. El imperio romano no pudo detener la misión del Espíritu Santo, ni tampoco ninguna otra potencia mundial lo hará en la actualidad o en el futuro. Esta mañana estamos aquí porque compartimos nuestra fe en Cristo. Jesús vino y cumplió su misión terrenal. El Espíritu Santo continuó la misión de convencer a las personas de su pecado y convertir sus corazones a Dios. La misión de Dios tiene un componente humano, que tiene a ti y a mí. Dios no nos necesita a nosotros. Dios no necesitó a los discípulos, pero decide usarnos para extender su reino. Así que lo último que quiero ver esta mañana también es nuestra aplicación. En los creyentes vemos la misión de la iglesia. Con la llegada del Espíritu Santo, los discípulos recibieron el poder para continuar la obra que Cristo había comenzado. Al continuar leyendo en el libro de Hechos y al continuar la serie que estamos empezando, vemos cómo el Espíritu Santo dotó a la iglesia primitiva con la capacidad de hablar en diferentes idiomas para alcanzar a todos los creyentes en el día de Pentecostés. Esto lo vemos en el capítulo 2. El plan de Dios desde el principio es que todas las personas escuchen el Evangelio en su propio idioma. Desafortunadamente, como dije anteriormente, no todas las personas, aunque lo escuchen en su propio idioma, aunque lo puedan leer, aunque lo puedan escuchar y ver cómo obra el Espíritu Santo, no todos rinden su vida a Cristo. Eso no nos toca a nosotros. El Espíritu Santo es el que convence. Nosotros somos solamente sus siervos, sus servidores. Dios usó a hombres comunes, pescadores, a un celote, a un recaudador de impuestos, a un ex fariseo, a Pablo, a un médico, para continuar la obra que Cristo había comenzado. Mientras estos hombres pensaban a un nivel local, a un nivel nacional, el plan de Dios era para todas las naciones del mundo. Verán, este concepto que escuchamos aquí en este país de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, Make America Great Again, MAGA, lo que escuchan en la tele, no es nada nuevo. Esto también era lo que pensaban los primeros creyentes al hacer la pregunta: ¿restaurarás el reino de Israel en este momento? Ellos estaban pensando en su nación, en sí mismos. Y así como Jesús tuvo que redirigir la atención de sus discípulos al reino de Dios, Él quiere que nosotros nos enfoquemos en el reino de Dios y su misión. Dios no nos ha dado la misión de engrandecer nuestro nombre, sino de engrandecer su nombre, su misión, su iglesia, no la nuestra. Nosotros somos creyentes, somos vasijas en manos del alfarero. Nosotros nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Todos tenemos una idea y un plan de cómo debe ser la iglesia. La pregunta que debemos hacernos y responder es que si nuestro plan es el plan de Dios o es un buen intento, una buena intención que nosotros tenemos. Debemos de someternos a lo que Dios quiere
Él compró la iglesia con su sangre. Él fue el que fue a la cruz, no tú. El plan nuestro, por más muy bueno que sea, tal vez no es el plan de Dios. Por tanto, debemos someternos a Él, estando llamados a ser su iglesia y vivir y hacer lo que Él quiere que hacemos. Él no quiere tradiciones ni ritos. Él quiere que su iglesia esté viva y sea vibrante. Él quiere una iglesia transformada, una iglesia que es relevante en la comunidad donde está plantada y no solamente dentro de las 4 paredes que nos rodean. Regresando a nuestro texto, los discípulos comenzaron a ministrar en Jerusalén como Jesús dijo que iba a pasar. Esto lo vemos en Hechos capítulos 1 al 7. En los capítulos 8 al 12 vemos cómo el evangelio se va extendiendo, llegando a Judea y Samaria. Y en los últimos capítulos, del 13 al 28, y yo diría que hasta la actualidad, vemos cómo el evangelio está siendo predicado hasta lo último de la tierra, tal como Jesús dijo que iba a suceder una vez que el Espíritu Santo llegara. Pero la misión de Dios no ha terminado, no se ha cumplido en su totalidad. Dios quiere usarte a ti este año. Dios quiere usar a Crossroads para continuar la misión de alcanzar a las personas que viven en la oscuridad. Dios quiere ver en su iglesia actos de compasión y justicia. Quiere que enfrentemos el mal con el bien, cuidar y hablar por aquellos que no pueden hablar por sí mismos, ser de bendición para todos los que conocemos, encarnar el reino de Dios en nuestras comunidades, nuestro trabajo y donde sea que vivamos. Él quiere edificar discípulos y que vivamos vidas santas, una vida de adoración a través del servicio, de amarnos unos a otros, no solamente los que se ven y hablan como nosotros, sino los que no se ven y no hablan el mismo idioma que nosotros, especialmente aquellos que no nos quieren. Él quiere que nosotros seamos las buenas nuevas, que llevemos las buenas nuevas a ellos. Entonces, ¿cómo cumplimos nuestra misión? Primero, no la podemos hacer solos. Jesús les dijo a sus discípulos, esperen hasta la llegada del Espíritu Santo. Nosotros solamente podemos servir a Dios si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y esa pregunta solamente tú y Dios la saben, yo no. Entonces, para poder servir a Dios, necesitamos al Espíritu Santo. No podemos lograrlo enfocándoles solamente en la edificación aquí, sino también en la extensión del reino de Dios. Ese enfoque en el mundo que está también allá. En este mundo hay muchas personas que todavía no conocen a Dios. En Ann Arbor, en Ypsilanti, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, hay personas que todavía no conocen de Dios. Tú tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence a los demás. Entonces, únete a la misión de Dios. No sé qué planes tengas para este año, pero mi oración para ti, mi oración para la iglesia es que seamos edificados primeramente en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo, que lo que Dios demanda de nosotros sea una realidad primeramente en nuestras vidas, pero a la misma vez que seamos luz en las tinieblas. Que el Evangelio que está en nosotros sea la luz que el mundo necesita y que desesperadamente busca. Tenemos un solo espíritu y una sola misión. Esto es lo que Jesús dijo a sus discípulos y con lo que quiero terminar esta mañana. En Mateo 28, 19 al 20, algunos de nosotros ya lo conocemos hasta de corazón, dice así: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Gracias a Dios que aquí en Crossroads lo practicamos, ¿no? Hay personas de diferentes nacionalidades, personas que hablan inglés, español, algunos dialectos, y también hay personas que hablan japonés. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros podemos hacer la obra de Dios, la misión de Dios, porque Él está con nosotros. Amén. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque mandaste a tu Hijo Jesucristo a revelar el Padre, a revelar la voluntad del Padre,
a ofrecerse como sacrificio, a entregar su sangre, a derramarla en la cruz por nuestros pecados, Señor, hace más de 2000 años. Él no tuvo que hacerlo, pero en amor lo hizo. Y Padre, en esta mañana, antes de celebrar la Santa Cena, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros y tampoco nos has dejado solos. Aunque Cristo se fue, Él mandó al Espíritu Santo, que ahora mora de forma permanente en nosotros, en su iglesia, Señor. Padre, queremos terminar la obra porque has permitido a través de las bondades de la tecnología de que podamos alcanzar el mundo con tu palabra, con tu evangelio durante nuestra generación. Ayúdanos, Señor, a despertar para proclamar las buenas nuevas, Señor. Ayúdanos a realmente creerte de que tú eres el que vas a cambiar los corazones de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros jefes, de las personas que trabajan a nuestro alrededor. Que no somos nosotros, Señor. Nosotros solamente somos obedientes siervos. Queremos ser obedientes a tu llamado, a nuestra vida. Ayúdanos como iglesia a someternos a tu plan y que nuestros planes, Señor, por más buenos que sean, que si no son tuyos, que los pongamos a un lado, Padre. Ayúdanos a buscarte de todo corazón, a esperar en ti, a esperar la dirección del Espíritu Santo. Te lo pedimos y te damos gracias, confiando en ti, el soberano de toda la creación. En Cristo Jesús. Amén.